Padre Todopoderoso, vamos nuevamente delante de usted para agradecer que podemos ir a su presencia. Y gracias también por este tiempo en el cual nos disponemos a oír su voz y a recibir su sano consejo. Bendiga nuestro corazón y use su palabra, Señor. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Entonces, ya estamos terminando esta serie. ¿Se acuerda cómo se llama? Está escrito. Aprendiendo de las virtudes del Maestro. Entonces, esta serie de verano, que fue una serie no tan extensa, pero muy desafiante para nosotros, dejó varias enseñanzas. Y fue también dándonos los siguientes consejos. Por ejemplo, en esta conclusión de la serie de verano podemos recordar que en el primer capítulo de esta serie tuvimos la mansedumbre y la humildad de Cristo. ¿Se acuerda? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y que a la vez también la mansedumbre y la humildad van estrechamente relacionadas. Por lo tanto, no puede existir la una sin la otra. Aprendimos también de la compasión de Cristo, de este Cristo compasivo, que miró con esa ternura y esa compasión a la humanidad. Aprendimos también del perdón de Cristo, que qué duro fue para nosotros, ¿cierto? Siempre hay algo que perdonar a alguien. Y Cristo es el máximo ejemplo de perdón. ¿Amén? Vimos también lo que es la paciencia de Cristo en cuanto a su trato con las personas y también como Dios en la tierra, este Cristo, este Dios hombre, no se adelantó al plan de Dios, sino que supo ir caminando paso a paso para poder cumplir el plan. Fue paciente a la vez también en su obra y sacrificio. Y en cada uno de los episodios de la palabra del Señor vemos su sometimiento en paciencia a Dios el Padre. ¿Amén? También vimos la obediencia de Cristo, de cómo Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vimos la misericordia, el sacrificio de Cristo, que fue el epítome. Esta fue una frase que le copié a Charles Ryrie. El epítome, por lo tanto, es el máximo ejemplo y la conclusión de su obra en lo que es el sacrificio de Cristo, la misericordia de Cristo, el servicio de Cristo y hoy el amor de Cristo. Por lo tanto, amados, vamos a ir desarrollando esta idea y vamos a ver en qué se relaciona el amor de Cristo en todo y cada uno de los aspectos que pudimos ver en esta serie. Y si logramos moldear en nosotros alguna de esta virtud, estas nos ayudarán en cada área de nuestra vida. Por lo tanto, si somos humildes y mansos de corazón, nos va a servir bastante en el trabajo. Si somos misericordiosos, eso va a mostrar a Cristo. Si somos obedientes a la palabra del Señor, vamos a tener victoria y vamos a vivir en bendición y mucho más. Pero para introducirnos, quiero comenzar con la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que te define? ¿O cómo me definiría a mí mismo? ¿O cómo me definirían los demás? Interesante, ¿cierto? Cada una de estas preguntas están vistas desde un punto de vista filosófico, que no se aleja de la realidad de la Escritura. Pero para definir a una persona debemos tener en cuenta rasgos, ¿cierto? Sus rasgos que están a simple vista, las características, las actitudes, la personalidad y muchos otros aspectos que tienen relación con la identidad del ser. Por lo tanto, eso es lo que te define, eso es lo que lo define a usted y a mí. Pero en la palabra del Señor tenemos definiciones. Pero usted, amado hermano, ¿se podría definir en dos palabras? No es fácil, ¿cierto? Por ejemplo, joven y apuesto, lo que yo no soy. Inteligente y esforzado. Pongámonos puras virtudes, puras características positivas, ¿cierto? Porque las negativas jamás. Definir con exactitud a una persona es muy difícil en dos palabras, ¿cierto?
porque hay muchas características que necesitamos para detallar al individuo, a la persona. Pero en la palabra del Señor tenemos a un escritor, por excelencia, que pudo definir a Dios en 2 palabras en 4 oportunidades. Y mira lo que dice Juan 4:24, dice, Dios es espíritu. ¿Se acuerda de esa cita? Dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, Juan define a Dios primeramente en el Evangelio de Juan como aquella entidad eterna, soberana, pero el Dios espiritual. También, implícitamente en el capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo se define a sí mismo como la verdad. El Señor dice, yo soy la verdad. Por lo tanto, Dios es verdad. ¿Amén? Amén. San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en las epístolas de Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz. Y en el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Entonces, con excelencia y con la guía del Espíritu Santo, que logró Juan definir dentro de la inmensidad de virtudes y atributos que tiene el Señor, porque es interesante esto. Cada uno de los atributos eternos y únicos de Dios, Él los resume en estos 4 aspectos principales. Y como conclusión de la serie del amor de Cristo, hoy vamos a ver qué es el amor, pero en el Dios hombre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y vamos a un bosquejo del tema, ¿qué es lo que vamos a compartir el día de hoy? El amor de Cristo demostrado hacia los niños. El amor de Cristo demostrado hacia los enfermos y el amor de Cristo hacia los enemigos no lo vamos a ver. Eso va a quedar para otra oportunidad. Es necesario a veces resumir y acotar los temas en honor al tiempo, entonces eso va a quedar pendiente para otra oportunidad. ¿Les parece? Dios mediante lo podremos disfrutar en otro momento. Pero también hay tanto que hablar con respecto al amor de Cristo y nos quedamos cortos, ¿cierto? Porque es Dios hombre. Y la misma esencia y la identidad de Dios es amor. Por lo tanto, cada una de sus virtudes y características y atributos están estrechamente relacionados con el amor. Y vamos al tema. Busque Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5 y vamos a la palabra del Señor. El amor de Cristo demostrado hacia los niños. Entonces dice la Escritura, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a uno como este, a mí me recibe. Amén. Por lo tanto, acá nosotros tenemos un cuadro importante de lo que es el amor de Dios hacia los niños. No tenemos la palabra amor acá, ¿cierto? Pero tenemos una preciosa muestra de amor del Maestro. Primero hacia sus discípulos y luego en una demostración de una gloriosa verdad. Y es interesante considerar por qué el Maestro le da esta gran enseñanza a los discípulos. Había algo que enseñar aquí. Y qué lindo es saber que en los evangelios y en la Escritura vemos al hombre perfecto y que cada uno de estos acontecimientos y hechos del Señor fue una enseñanza. Qué lindo debe haber sido haber vivido con Él. Porque
todo lo que hacía tenía un mensaje espiritual, ¿cierto? Cada cosa que hizo, nada lo hizo al azar. Cada uno de los hechos, de los actos, de sus actitudes, de sus palabras, de sus caminatas, de sus sermones, de sus obras, reflejaban una enseñanza. Y esta gran enseñanza a sus discípulos tiene también un trasfondo importante. Pero no hace mucho tiempo el Señor le había anunciado su muerte a ellos, porque ya nos estamos aproximando a el último tiempo de su ministerio, cuando ya Él tenía que ir de vuelta a Jerusalén. Por lo tanto, ya estaba terminando su obra y los anuncios de su muerte ya habían sido repetitivos. Y los discípulos, sin una aparente preocupación, ignoraron que Él les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera, sea azotado, sea crucificado. Pero a ellos les importaba más cuál sería el mayor entre ellos. Y miren lo que dice Mateo 17, 22 al 23. Tenemos un importante punto aquí que destacar. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero, ¿qué hacían ellos? Discutían entre sí quién sería el mayor. Pero, humanamente hablando, ¿quién se llevaría el premio entre los 12? Porque eran hombres comunes y corrientes, cada uno tenía una característica especial, pero si nosotros empezamos a ver humanamente en esta especie de concurso entre ellos, tenemos que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. Esto está en Juan 21, 20. Era del círculo de los 3 más cercanos y estuvo en el monte de la transfiguración. Concursante número 1. Concursante número 2 tenemos a Jacobo, hermano de Juan. Era uno de los 3 discípulos más cercanos y también estuvo en el monte de la transfiguración. Tenemos en Mateo capítulo 17 del 1 al 2 este evento importante de esta gloriosa manifestación de Dios a sus discípulos. Pero Pedro sin duda es el que más méritos humanos podía destacar, ¿cierto? Siempre Pedro, el líder por naturaleza, pero él también era del círculo más cercano. También estuvo en el monte de la transfiguración, caminó sobre las aguas, pagó los impuestos de manera sobrenatural, ¿se acuerda? También en Mateo capítulo 17 le preguntan: ¿y por qué tu maestro no paga los impuestos? Y el Señor, ¿qué le dice? Anda, tira la red, saca un pez y de ahí va a salir el impuesto, el estatero. Paga por ti y por mí, le dice el Señor. Mateo capítulo 17. Por lo tanto, Pedro podía acercarse más a decir: bueno, con todas estas características y virtudes, prácticamente él se podía llevar el premio. Y venían discutiendo en el camino, como dice los otros evangelios, y peleaban y disputaban entre sí. Pero los discípulos estaban esperando la respuesta, como queriendo decir: ya maestros, dinos quién. ¿Quién se lleva el premio? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Pero el Señor, ¿qué hizo? Puso a este niño en medio de ellos. Tomó un niño y puso al niño en medio de ellos. Y ese fue el ejemplo de la verdadera grandeza. ¿Qué quiso demostrarle el Señor a los discípulos con esto? El Señor combina aquí 2 aspectos importantes. Porque el Señor quiere demostrar la humildad y la sencillez de los niños. Hoy tenemos niños que no son tan humildes. Y obviamente eso es culpa nuestra. Pero el Señor en sí ve que un niño es humilde y es sencillo por naturaleza. ¿Y qué es lo que necesita un niño? Porque es sencillo, no necesita nada más que el amor de sus padres, ¿cierto? Porque no tiene aspiraciones, no tiene ambiciones, proyectos.
no es competitivo, no busca esto, esto otro como nosotros. El niño lo único que quiere es el amor de sus padres, así de sencillo. También quiere demostrar la fragilidad de un niño, que quienes no cuentan con recursos y no pueden valerse por sí mismos. El Señor toma a este niño y les demuestra estas verdades importantes. Y le dice, ven a este niño, lo toma en brazos. Y a continuación les dice, el que quiera ser el mayor entre vosotros, tiene que hacerse como uno de estos niños. Pero asimismo, el Señor quiere ver la humildad de un niño en nosotros. No es fácil, ¿cierto? Siempre a nosotros nos queda algo de niños. Hay algo de niño en cada uno de nosotros. Pero el Señor quiere esta virtud que sea recalcada más aún, esa humildad y sencillez de un niño. Pero también quiere ver esa fragilidad y dependencia hacia Dios. Porque debemos ser honestos, ¿cierto? Autosuficientes. A veces nos creemos, ¿verdad? Dios quiere esta dependencia de decir, Señor, tan frágil soy sin ti, dependo de ti, Señor. Amén. Continuamos. El amor de Cristo demostrado hacia los niños también se ve en la siguiente manifestación de amor. Mire lo que dice Mateo 19, versículo 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Continuamos con el mismo transcurso y el camino del Señor nuevamente hacia Jerusalén. Y ya terminando su obra antes de la Semana de la Pasión, pasa por la región de Perea, que no necesariamente geográficamente era como la región de Judá, pero tenían el mismo distrito. Por lo tanto, el gobernante de aquella región también era el gobernante de Perea. Por lo tanto, se relaciona con Judea y estaba estrechamente relacionado con el distrito de Judea. Entonces, camino a Jerusalén, a Judá, ocurren estas enseñanzas. Y vemos que el maestro, dando una cátedra de lo que es el divorcio, luego que los judíos llegan a preguntarle sobre por qué Moisés ordenó a dar carta de repudio a las mujeres. ¿Se acuerdan de este relato? El Señor le dice, por vuestra dureza de corazón, porque el Señor en el principio jamás pensó así. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el mandamiento del Señor y la constitución del matrimonio fue esta, pero por causa de la dureza del corazón nuestro, esto existe hoy. Pero en esta enseñanza vemos que el matrimonio y el divorcio son aspectos importantes que también como creyentes debemos entender. Pero cada uno de estos padres que estaban con los niños en este momento, espontáneamente entendieron qué importante es tener al Señor aquí con nosotros, llevarnos a sus hijos delante del Señor para que los bendijera. ¿Qué habrá hecho el Señor cuando los bendecía? Probablemente citaba Números capítulo 6, aquella bendición sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y derrame sobre ti paz. Por lo tanto, los padres venían y entregaban a los niños y ellos, dichosos de tener al maestro y que bendiga a los niños. Pero los discípulos se molestaron,
No, por favor, no toquen al maestro. ¿Por qué lo molestan? Lleven a los niños, sáquenlos de aquí. ¿Cómo se te ocurre? Quizás. ¿Cuál habrá sido la expresión de ellos? ¡Hush, hush! No sabemos, ¿ah? Probablemente ha sido peor. ¿Y el Señor qué le habrá dicho? ¡Basta, quizás! ¿Cómo se le ocurre? El Señor los reprende duramente y les dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. El Señor ama a los niños y tiene un amor especial por ellos. En primer lugar, no era asunto de los discípulos decidir quién se acercaba al maestro y quién no, ¿cierto? El Señor lo decidía. El Señor en ningún momento les dijo a ellos, ustedes ordénenme la agenda, muchachos, ¿ok? Esta semana atiendo niños, mañana quizás no sé, veamos, ¿cómo está la agenda? No, no era así. Entonces, no era asunto de ellos decidir tú sí y tú no. Y en segundo lugar, el Señor pone a los niños en primera categoría, como aquellos que están primero que nosotros. ¿Se da cuenta? Y qué triste es ver que nosotros los creyentes, pongámonos todos en el saco, a veces no le damos la importancia que los niños tienen, ¿cierto? ¿Cuán importantes son para el Señor? ¿Cuán importantes son los niños en la palabra? Cómo Dios obró a través de niños, como Moisés. Y si vamos a Génesis, Isaac, Ismael, el niño de la promesa y el niño a través del cual los pueblos árabes y cuántas naciones nacieron. Niños. Como el Señor a través de un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Otorgó salvación a la humanidad. Y por eso estamos aquí. Para el Señor los niños son importantes, amén. Y el Señor amó tanto a los niños y los puso en primera categoría por lo siguiente. Porque un niño tiene esta fragilidad. ¿Por qué el Señor amó tanto a los niños? Porque son humildes, porque tienen fe. Y también porque ellos no ponen lugar a dudas. Entonces aquí el Señor, ¿qué está enseñando? Que estos niños, y a la vez también aplicando espiritualmente este pasaje, si nosotros no somos como los niños en esta fe, no agradaremos a Dios. Esa fe que no pone lugar a dudas, que no dice, por ejemplo, te creo pero hasta ahí nomás. Porque a medida que vamos creciendo, nosotros vamos siendo más incrédulos. Pero cuando éramos niños, al menos yo creía hasta en el viejito pascuero. Y después fue muy triste cuando me declararon y me dijeron, no existe. Pero yo creía. Y un niño es así. Un niño usted le dice, hijo, vamos a salir tal día, a tal hora, y él lo cree. Y lo cree con todo su corazón. Cuidado con defraudar esa fe, ¿cierto? Y eso es lo que quería el Señor demostrar a ellos. Estos niños están en primera categoría antes que ustedes, les dice, por su fe inquebrantable y su pureza. En segundo lugar, vamos a ver el amor de Cristo hacia los enfermos. Vamos rápido con el tema en honor al tiempo. Para el Señor fueron importantes los enfermos. Pero en este entonces, si uno tenía una enfermedad, se moría prácticamente. Pero el Señor, ¿qué hizo? Demostró su amor y su preocupación especial hacia los enfermos. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Por lo tanto, el Señor, mientras iba avanzando en este ministerio, en la Galilea de los gentiles, se cumple una profecía en el capítulo 4 de Mateo, que el Salvador venía a esta tierra inhóspita, llena de oscuridad y tinieblas, a traer su luz y su salvación. Por lo tanto, el Mesías viene y demuestra sus credenciales y trae la salvación a ese lugar asentado en tinieblas, y ese lugar vio gran luz. Luz le resplandeció, como dice la Escritura. Entonces, el Señor Jesucristo también mostró su amor hacia los enfermos. No es fácil, ¿cierto? Y la enfermedad, cuando nos permite identificarnos con ella, es cuando pasamos por esa enfermedad. Mientras no tengamos una experiencia cercana con alguna enfermedad, no podremos saber e identificarnos con el dolor y lo difícil que es. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor se identificó con los enfermos y mostró su amor y trajo su sanidad. Usted puede orar por aquello que está fuera del alcance de sus manos, porque lo imposible lo hace Dios, amén. Quizás usted, amado hermano, al acercarse a una persona y orar con toda su fe y en el propósito y la voluntad de Dios, puede sanar. Si Dios quiere manifestar realmente su obra y un propósito con ese caso puntual, Dios puede hacerlo, amado. Y probablemente más de alguno de ustedes Dios lo ha usado para hacer esto, en su voluntad. Pero el maestro tenía la autoridad en sí mismo para sanar al que él quería. ¿Por qué? Porque eran las credenciales del Mesías. Dios amó a los enfermos. ¿Y por qué fueron tan importantes para el Señor los enfermos? ¿Y por qué el Señor sanó a tanta gente? Porque eran las credenciales del Mesías. Mire lo que dice Isaías, capítulo 35, versículo 3 en adelante. El Señor tenía que identificarse como Dios entre los hombres. Y la palabra del Señor venía declarando siglos antes que iba a venir alguien, un hombre, un salvador de la tribu de David, hijo de David, que iba a nacer en Jerusalén. Y cada una de las características de este Dios hombre se presentaron en el Señor. Y ahora el Señor Jesucristo, ¿qué tenía que demostrar para Israel y los judíos? Yo soy el Mesías por esto, por estas señales. Entonces dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces el Señor Jesucristo tenía que traer estas señales para que ellos creyeran en Él. ¿Y qué hizo el Señor? Cada una de estas señales frente a los judíos. Dio vista a los ciegos, devolvió el oído a los sordos, sanó paralíticos, cojos, levantó a los muertos. Por lo tanto, Jehová con nosotros, Cristo estaba en medio de ellos. Pero también estas credenciales se veían cuando el Señor daba cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 61 declara una verdad tan importante a la vez. Dice Isaías 61, y esto también tiene cumplimiento en los evangelios, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí nomás.
¿Por qué? Porque ya la parte B de ese versículo tiene que ver con el futuro. Entonces el Señor cuando viene y en Lucas capítulo 4, en la sinagoga, abre el rollo de Isaías, lee hasta ahí. No habla del día de la venganza. ¿Por qué? Porque en parte se estaba cumpliendo esta profecía delante de ellos. Amén. Entonces, era tan importante para el Señor los enfermos y los amó. Se identificó con ellos, dio sanidad, porque era el Mesías. El amor de Cristo mostrado hacia los enfermos. Pero habían varios que estaban preocupados de esto, y por ejemplo los discípulos de Juan. En el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan ya estaba encarcelado en este momento, antes de su sacrificio, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Todavía habían dudas. Todavía no se convencían de que tenían al Salvador frente a sus ojos. Y la respuesta divina es, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por lo tanto, el Señor se identificó con los enfermos, mostró su amor. Fueron importantes para Él, porque Él también eran las credenciales del Mesías. Pero también, ¿por qué eran importantes los enfermos? Porque cada una de estas obras dejaba un mensaje espiritual. Las señales, amados. Cada señal deja un mensaje espiritual para demostrar su autoridad sobre la enfermedad. Juan capítulo 4. Tenemos el ejemplo del hijo de un noble. Se acerca y le dice, Señor, sana a mi hijo. Y el Señor le dice, ve, tu hijo es sano. Y él creyó. Cuando iba de camino, venían sus criados y le dijeron, tu hijo está sano. Él pregunta, ¿y a qué hora fue? Precisamente a la misma hora que el Señor declaró la palabra. Demostró su autoridad por sobre la enfermedad, en amor hacia los enfermos. Para demostrar su autoridad sobre los demonios, Marcos capítulo 5, tenemos a este endemoniado que tenía una gran cantidad de demonios sobre él. Y el Señor, ¿qué hace? En su autoridad divina, demuestra su poder y expulsa a esta legión de demonios. Para demostrar que era Dios, Mateo capítulo 9, ¿qué dice? Solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados cuando se acerca al paralítico. Y él le dice, ve, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos dijeron, pero blasfemia. Y él le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta, toma tu lecho y anda. Y el Señor, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para demostrar que era Dios. Para demostrar que era la luz del mundo. El ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, también era una ceguera congénita. Prácticamente el Señor en su omnipotencia le construyó sus ojos. El Dios Todopoderoso vino como la luz del mundo frente a ellos. Y también para demostrar que era el autor de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice Juan capítulo 11. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, levantando a los muertos. Por lo tanto, el Señor dejó un mensaje espiritual, en amor, en la enfermedad. Por lo tanto, amados, qué importante es ver estas grandes enseñanzas que el Señor dejó en amor. El amor de Cristo se manifestó así. Porque Dios vio una importancia en los niños y los amó. Y también quiere que nosotros tengamos un corazón así. Pero también se identificó con los enfermos, porque el Señor no vino a los sanos, sino a los enfermos. Amén. Pero para terminar, ¿cuál es la predicación más eficaz? El ejemplo.
El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. Acá tenemos algunos hombres importantes que dejaron ciertas citas. El amor de Cristo vence todas las diferencias. Cada uno de estos hombres mostraron y hablaron sobre estas verdades. Pero nosotros, ¿a quién seguimos? Al Señor. Ese es su ejemplo máximo. Amados hermanos, como ejemplo máximo tenemos al Señor. Pero si nosotros nos hacemos este test delante del Señor, ¿cómo está nuestra vida con relación a la humildad y la mansedumbre? ¿Cómo estamos en comparación a Cristo con la compasión? ¿Cómo estamos en comparación a Cristo en la paciencia, en la obediencia, tomando en cuenta su sacrificio, la misericordia, el servicio y el amor? Amados, todo esto es amor. Cada una de estas virtudes es amor. Y es bueno que seamos sinceros. Si nosotros de verdad moldeamos cada una de estas virtudes y nos preocupamos de que así sea, seremos mejores para nuestra familia, para la iglesia, y daremos gloria al Señor. Y vamos al principio, ¿cómo nos definiremos a nosotros mismos en base a esta regla? Porque un cristiano es un imitador de Cristo, amados. Acá yo como un cristiano no soy un hombre que no se equivoca, amados. Como cualquiera de los que va a estar aquí delante de ustedes, nunca va a ser alguien que no se equivoca. Siempre va a haber alguien que va verdaderamente y con temor a Dios. Se va a presentar como un pecador y como alguien falible. Pero en sumisión a Dios y en obediencia, imitándole a Él, vamos a poder dar gloria a su nombre y demostrar, amados, que verdaderamente somos cristianos. Porque esa es la identidad. Eso es lo que nos define como tales. Dios quiere que seamos imitadores de Cristo. Y solo a Él debemos imitar. Oremos. Y mientras está con sus ojos cerrados, amados, si hay algo en lo que usted ha fallado, hay algo en lo que usted está pecando o fallando delante del Señor, quizás este es el momento para mejorar aquello, para entregar esto a los pies de Cristo y decirle: Señor, en esto estoy fallando, en esto estoy pecando, y por eso no doy gloria a ti, y en esta área no estoy imitándote, Señor. Vamos delante del Señor. Padre Todopoderoso, muchas gracias. Gracias por su palabra, la cual nos confronta y nos muestra este eterno amor y este ejemplo de amor que usted tuvo, primero para con los niños, con los enfermos, con sus enemigos. Este gran amor por la humanidad y su creación, el cual llevó a la cruz a su Hijo Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre amado, porque esta muestra de amor nos permitió hoy tener salvación y vida eterna, perdón de pecados, libertad. Y gracias, Señor, porque esta salvación que no merecíamos y que recibimos por gracia, por medio de la fe, hoy nos permite entender que usted es el máximo ejemplo a imitar. Señor, ayúdenos a tener este corazón y querer imitarle por sobre todas las cosas, que usted sea nuestro máximo ejemplo y que
en el transcurso de los días cada uno de nosotros entienda que es importante hacer los cambios necesarios para poder reflejarle a usted y demostrar esta identidad que usted nos ha dado como creyentes, como sus seguidores, Señor. Señor, gracias le damos en Cristo nuestro Salvador.